El ayuno prolongado. Esta situación es en la que durante varios días no se ingieren alimentos, pero sí se toma agua. Esto corresponde a un deseo voluntario o una situación impuesta. En algunos ayunos, el objetivo reivindicativo serían las huelgas de hambre, ayunos por circunstancias de enfermedad y otros por la de carencia de alimentos. En el ayuno prolongado, el organismo experimenta cambios y adaptaciones de su metabolismo para seguir enfrentando las necesidades energéticas y mantener funciones vitales, a pesar de no recibir alimentos. Estos cambios se dividen en 3 fases, dependiendo los días transcurridos del ayuno. Bueno, la principal prioridad del ayuno es que no falte glucosa al cerebro y a los eritrocitos, ya que estos dependen mucho de la glucosa. En el músculo, tras agotar rápidamente las reservas de glucógeno propio, este usará grandes reservas de triglicéridos y ácidos grasos obtenidos de ellos mismos. De carbohidratos en ayuno prolongado. Cuando el organismo entra a la fase de ayuno, la concentración de glucosa plasmática motiva a las células a secretar glucagón. Entonces, tras la caída de la insulina glucagón, el metabolismo celular se dirige a distintos órganos y tejidos, al igual que su interconexión e integración, la cual suministra continuamente glucosa al cerebro. En el estado de ayuno, la glucógenesis hepática es la vía principal que mantiene la glucemia. Entonces podemos decir que la glucosa hepática libera a la sangre una fuente de energía que captan las células del cerebro y el músculo. El piruvato y el lactato, que son originados en la degradación glucolítica del monosacárido, se transportan en el hígado en donde se utiliza precursores de glucosa, en la vía denominada glucogenética, lo que completa así el ciclo de Cori, que está dado por glucosa lactato. También, la alanina generada por la transmisión del piruvato puede convertirse en glucosa en el hígado, lo cual cierra el ciclo que está denominado por glucosa alanina. Si el ayuno se prolonga, las reservas hepáticas de glucógeno se agotan. En este caso, la gluconeogénesis a partir del lactato alanina continúa. Lo que hace este proceso es recuperar la glucosa que se había convertido en lactato alanina en los tejidos periféricos. Sobre el cerebro, este consume glucosa continuamente, lo que es necesario una síntesis a partir de otras fuentes de carbohidratos. Uno de ellos podría ser el glicerol, que es liberado en la lipólisis del tejido adiposo como glutamina y alanina. Los ácidos grasos que se movilizan en el tejido adiposo tienen una fuente energética que se utiliza como preferencia a la glucosa en la mayoría de los tejidos. En el hígado, la oxidación de los ácidos grasos aporta la mayor parte de ATP necesaria para la gluconeogénesis. Sin embargo, en este estado de ayuno, solo una pequeña parte de acetil-CoA se libera en la bioxidación, lo que entra en el ciclo del ácido crítico para su completa oxidación. La función principal de esta molécula es formar cuerpos cetónicos que se liberan a la sangre y se van a los tejidos, la cual esta es utilizada como fuente de energía. En el cerebro, la glucosa constituye el combustible alternativo de los cuerpos cetónicos. Estos no satisfacen por completo la necesidad energética de las células, por lo cual es necesario el suministro de otros monosacáridos. En el músculo esquelético, los cuerpos cetónicos evitan que se produzca hidrólisis de proteínas, ya que a medida que los ácidos grasos se oxidan en el hígado, aumenta la concentración de cuerpos cetónicos en el plasma, lo que ocasiona que las células tengan menos glucosa y menos aminoácidos gluconeogénicos. Metabolismo de los lípidos en un ayuno prolongado. Catabólica oxidativa. En ese momento, el organismo deja de consumir la glucosa y el glucógeno almacenados. De igual manera, consume fundamentalmente las grasas. Tras la ingesta y como consecuencia de la rápida captación de la glucosa por las células de diferentes tejidos, la concentración plasmática del monosacárido desciende y se restablece el valor normal de la glucemia, lo que frena la tasa de liberación de la insulina por el páncreas. Cuando el organismo entra en fase de ayuno, el descenso adicional de la concentración de la glucosa plasmática motiva que las células de esta glándula secreten glucagón. La caída del cociente insulina-glucagón digiere el metabolismo celular de los distintos organismos y tejidos, así como una perfecta interconexión e integración, asegurando el suministro continuo de glucosa al cerebro. A medida que el ayuno se prolonga, las reservas hepáticas de glucógeno se agotan. La glucogénesis a partir del lactato y la alanina continúan, si bien este proceso únicamente recupera la glucosa que previamente se había convertido en lactato y alanina en los tejidos periféricos. Como el cerebro consume glucosa continuamente,
Es necesario su síntesis a partir de otras fuentes carbonadas. Uno de los sustratos que aportan carbonos es el glicerol liberado en la lipólisis en el tejido adiposo. Los aminoácidos glutamina y alanina, cuyo origen se encuentra en la proteólisis muscular, también son sustratos glucogénicos. Las reservas importantes de grasas corporales se encuentran en el tejido subcutáneo, alrededor de los riñones y el epiplón. Cuando la fuente de energía no proviene de la glucosa o los hidratos de carbono, las proteínas musculares y los triglicéridos del tejido adiposo son la principal fuente de energía. En esta fase sí comienza a presentarse daño en algunos órganos importantes como el hígado y los riñones a partir de la primera semana de ayuno. La acidosis afecta a la función del corazón, de la circulación y del cerebro. Metabolismo de proteínas. Para este punto ya se han agotado todas las reservas y se procede con el consumo de proteínas más fundamentales e imprescindibles para la vida. Todo esto con el riesgo que conlleva, dado que el cerebro ya había estado adaptado al consumo de cuerpos cetónicos, pero que al ser insuficientes se precisa de la neoglucogénesis consumidora de proteínas. Esta, en esencia, es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glúcidos y el uso de varios aminoácidos como lactato, piruvato o glicerol o cualquiera de los que intervengan dentro del ciclo de Krebs para ser usados como fuentes de carbono para la vía metabólica, a excepción, claro, de la leucina y la lisina. La neoglucogénesis tiene lugar casi que exclusivamente en el hígado y es un proceso clave, pues permite a los organismos superiores obtener glucosa en estados metabólicos como es el caso del ayuno prolongado. Hay que tener en cuenta que para la tercera fase del ayuno ya han pasado aproximadamente 3 semanas y esto varía dependiendo de la constitución física de cada persona. Para este punto ocurre un pico de consumo de las proteínas musculares y comienza a percibirse una gran pérdida de peso, así como una gran debilidad. Además, aparecen edemas y se altera la concentración de albúmina en la sangre, como un claro ejemplo de autodigestión de las proteínas musculares. Aproximadamente a partir de los 30 días de ayuno, el estado de desnutrición ya afecta de forma grave a todos los sistemas corporales y a partir de los 40 o 50 días el deterioro es tan notable por el desgaste físico que la persona comienza a perder movilidad y sufre pérdidas de conciencia. La hipoglucemia es una baja del nivel de glucosa en la sangre por debajo del considerado normal, aunque depende de cada persona. Esta puede ser causada por diferentes motivos, pero el más habitual es un exceso de insulina en el organismo, lo que provoca que se libere más cantidad de la necesaria desde la sangre hacia las células, de manera que el cuerpo y el cerebro pierden su fuente principal de energía, la glucosa. El saltarse la comida, retrasarla o episodios de ayuno, la insuficiencia de carbohidratos en las comidas son factores que pueden conducir a una hipoglucemia. Los síntomas por los intentos del cuerpo de mantener los niveles de glucosa normales pueden ser temblor, náuseas, ansiedad, palpitaciones, sudoración, y los síntomas originados por la déficit de glucosa en el cerebro pueden generar fuerte dolor de cabeza, mareo, confusión y pérdida del conocimiento.